Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos acá entonces continuando con la clase número 13 de Sociología o Comunicación. Bueno, estuve recibiendo algunas consecuencias un poco de las preguntas que habíamos planteado la vez pasada. Me viene a ver por dónde retomamos la cuestión. Tomo la cuestión a partir de la pregunta que me hicieron en uno de los grupos. Si mal no recuerdo, Melina me decía, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene el ritual si no se mantienen los sentidos del ritual, ¿no? Los sentidos originarios, por lo menos. Y es una pregunta interesante, porque la respuesta también es interesante. A los rituales, o mejor dicho, en el desarrollo, en la reproducción de los rituales, recuerdan que dijimos que lo social, si bien no se explica por la lógica de lo orgánico, del organicismo, si bien cuando comparamos a lo social con un organismo no es del todo suficiente, hemos señalado que lo social se reproduce. Usamos la categoría de reproducción como una categoría muy interesante para pensar lo social, porque ciertamente, aunque no sea un organismo viviente en el sentido natural, en el sentido positivo, pese a ello es cierto que busca reproducirse. Pero entonces, ¿qué le interesa al ritual? Al ritual le interesa que lo hagan, que lo reproduzcan como tal, como conducta, es decir, que la realicen. Ella busca realizarse, ¿sí? Y esto podemos pensarlo incluso desde la cultura, porque es interesante pensarlo desde allí. La forma más eficaz en lo humano a nivel social para que algo se reproduzca es que se invisibilice. ¿Qué quiero decir con esto de que se invisibilice? Se naturalice, se haga natural, se haga como una segunda naturaleza, como dicen los antropólogos. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se invisibilice, que se haga como natural, ¿no? Por eso la pregunta de ¿por qué festejamos nuestros cumpleaños? Es una pregunta que suele descolocar, porque uno no está acostumbrado a preguntarse esas cosas. En general, por supuesto que hay excepciones. Como de hecho en la nota también que me pasó Samantha, una nota muy interesante, que hacía un recorrido de algunas cuestiones arqueológicas y antropológicas de los rituales, sobre todo del festejo de los cumpleaños y cómo en Alemania fue donde apareció siglos atrás el tema de la cantidad de velitas. Digo, es una excepción porque quien lo escribe cuenta que de grande se encontró con el festejo de un cumpleaños en Colombia y que le llamó mucho la atención y que cuando volvió a su casa empezó a investigar porque tenía curiosidad. Me quedo con eso, ¿no? Porque digo, si tiene curiosidad, si empezó a investigar la cosa, es porque la cosa estaba fuera de él, tenía que ir a investigarla, ¿sí? Digo, y no es habitual que una persona tenga ese tipo de curiosidad. Eso algunas personas en su singularidad o individualidad tienen esa curiosidad, otras no. La mayoría no. Entonces, esta persona, este investigador o este narrador, el que narra la nota que Samantha compartía conmigo y con algunos de sus compañeros, lo interesante es que él cuenta que él sintió curiosidad por investigar el tema de los cumpleaños. No es algo natural, no es natural que cuestionemos los rituales que hacemos. ¿Por qué? Porque al ritual le interesa que lo hagan, no que sepan el sentido cuando lo hacen. Y de hecho el sentido va mutando. Es decir, ¿qué sentido tiene hoy darse la mano? Darse la mano es un rasgo en algunas regiones más comunes que en otras, pero donde se realiza.
es un signo de caballerosidad, de cosas que hacen los hombres, que tiene como cierto, si se quiere, perfil de la época romántica en el que los caballeros se dan la mano. Ahora, hemos señalado, cuando hablábamos de esto, de que en realidad antiguamente se originó en el tanteo de que el caballero tenga un puñal, un cuchillo en la manga. Es decir, tenía un contexto social en el que surge el ritual que cuando después se sigue haciendo, se reproduce, no se reproduce a la par o en sintonía con el contexto que le dio origen. Es decir, el contexto va mutando, el sentido también irá mutando. Antiguamente uno decía, cuando se originó la costumbre de decir salud, que creo que fue, si mal no recuerdo, en la época de la peste amarilla, creo, se decía salud porque el que estornudaba tenía como 5 minutos de vida y moría. Y se le decía salud como un conjuro para desearle buena vida en la vida post-mortem, ¿sí? Claramente, hoy cuando decimos salud a alguien, incluso con el coronavirus, todavía no es que alguien estornuda y uno dice salud como un conjuro, sino como un hábito, ¿sí? Es como un signo de buena educación. Uno dice salud, pero en realidad no sabe muy bien por qué lo hace. Es que al ritual lo que le interesa es que lo sigan haciendo, no que entiendan el por qué lo hace. ¿Me explico? Hasta acá. Esto es interesante porque nos plantea bien de relieve que estamos en una lógica de lo social, en el que lo social no necesita de la conciencia individual. De hecho, para ir al texto de Durkheim, para ir a la letra de Durkheim, podemos señalar perfectamente, Durkheim lo dice así de hecho expresamente, esta cuestión de que el hecho social, y en este sentido los festejos de los cumpleaños es un ejemplo de hecho social, el hecho social es exterior a la conciencia de los individuos. Y cuando Durkheim quiere decir esto, quiere señalar que realmente no se confunde con la materia de la conciencia en tanto que fenómeno psíquico, puesto que allí está la psicología, que es otra ciencia que recorta su objeto de estudio y que abordará fenómenos específicamente psicológicos, que son las representaciones que los sujetos se hacen y toda la dinámica que tiene su cuestión. Pero entonces, repito, Durkheim está, recuerden, especificando muy bien el objeto de investigación de la sociología, y ante este esfuerzo de definir el objeto de la sociología, que ni es ni la sociedad ni lo social, sino para él el hecho social, pero el hecho social para él es algo muy específico, es un concepto, ¿sí?, que señala la producción de una comunidad, de un colectivo humano, ¿sí?, no de un individuo. Suena raro porque uno está acostumbrado a pensar que lo único que hay en una comunidad son individuos. Me remonto un poco a algunas clases del principio cuando decíamos pareciera que solo hay objetos y sujetos, y en realidad hay una tercera cosa, que son las normas que regulan los usos de los objetos por los sujetos, ¿sí? Cuando señalaba eso, ahora estamos en mejores condiciones con Durkheim en decir que el hecho social, son cierto tipo de producciones fenomenales que realiza la comunidad, un colectivo social X quiero decir determinado, ¿sí?, y que no son los individuos. Para él lo social no es igual a la suma de individualidades, no es sumando individualidades que uno va a entender lo social. Con ese criterio, un psicólogo muy exitoso que tiene muchos pacientes sería una autoridad para la sociología. Y ningún psicólogo, ni psicoanalista, ni terapeuta que tenga mucho éxito con pacientes está en buenas condiciones de decir algo de lo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo social no es suma de partes individuales. En este sentido, como enseñó la Gestalt, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Que
las organizaciones complejas están hechas con una lógica que supera a la lógica que explica a las partes, a los elementos, ¿sí? Tiene un buen ejemplo en el texto de Durkheim, pero lo voy un poco a graficar. Cuando él da el ejemplo de esto, él comenta que tenemos, imaginemos en este círculo que dibujo, una molécula de agua, ¿sí? Es decir, tenemos una molécula de agua o en fórmula química H2O. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos átomos de hidrógeno, digo bien, y, ¿digo bien o no? H2O, uno de hidrógeno y dos de oxígeno, perdón. Y tenemos dos átomos de oxígeno, ¿sí? Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, ¿sí? En la molécula de agua, ¿verdad? En la molécula de agua. Permítanme darles este ejemplo y después vuelvo a la teoría, pero van a ver que el ejemplo esclarece bastante, me parece. ¿Cómo es el agua? El agua en estado natural. El agua en estado natural, lo que consideramos estado natural, ¿qué propiedades tiene? ¿Sí? Es líquida, se presenta como líquida en condiciones naturales. Pero ¿qué es el agua? Es vital. ¿Vital qué quiere decir? Que cualquier organismo viviente necesita del agua, que es el elemento vital para la vida. ¿Sí? Bien, vayamos a sus elementos, pero sus elementos fuera de la molécula de agua, es decir, sueltos. ¿Sí? Vayamos al hidrógeno, acá pongo hidrógeno, ¿sí? Y al oxígeno, ¿sí? Los escribo acá para que escribo sus nombres, ¿sí? Vayamos al oxígeno. El oxígeno en estado natural, el oxígeno como elemento, ya no como elemento que constituye la molécula, sino como en sí misma, ¿sí? El oxígeno en estado natural, ¿cómo es? Gaseoso. El oxígeno, para los que sepan de química, ¿es vital? Bueno, la respuesta es compleja porque se necesita del oxígeno, pero el oxígeno está en el aire disuelto con otros gases. Oxígeno en estado puro no hay. Se obtiene oxígeno puro por procesos humanos. Pero el oxígeno puro, ¿es vital? No. De hecho, es tóxico. De hecho, es un alucinógeno. Se utiliza el oxígeno para inducir un viaje psicotrópico en hospitales para operaciones o intervenciones de riesgo en el que hace falta anestesiar al paciente y se le da oxígeno puro. ¿Sí? Así que ya saben el dato, si van a hacer una fiesta cuando termine la pandemia, se compran un tubo de oxígeno. No, mentira. Repito, el oxígeno es gaseoso y es tóxico, es alucinógeno en estado puro. ¿Sí? Solo oxígeno, no disuelto en el aire. ¿Sí? El hidrógeno, ¿cómo es en estado natural? Gaseoso también. ¿Es vital? No. ¿Es tóxico? No. Es de hecho un veneno. El hidrógeno, uno si respira hidrógeno se muere. ¿Sí? Hidrógeno puro. Ahora fíjense que los elementos hidrógeno y oxígeno son gaseosos, uno es tóxico, el otro es venenoso. Y fíjense que en la organización de la molécula, donde también tenemos oxígeno e hidrógeno, por supuesto, en determinadas proporciones, pero no solamente en determinadas proporciones, sino, y fundamentalmente, con otra configuración. ¿Qué quiere decir esto? Que el todo, en este caso la lógica de la molécula, ¿sí? La organización, produce cambios sustanciales, cambios radicales en la sustancia de las partes. Veneno, tóxico, vital, necesario para la vida, gaseoso, líquido. ¿Se advierte lo que quiero señalar? Cómo las partes de oxígeno e hidrógeno tienen ciertas propiedades sueltas y en la molécula de agua, que es un todo más complejo que ellas, se
reconfigura su sustancia, sin dejar de ser oxígeno e hidrógeno, adquieren otras propiedades. Bueno, este ejemplo lo utiliza Durkheim, y lo estoy queriendo un poco comentar yo, para señalar cómo una organización compleja, ¿sí?, no se explica por la lógica de sus elementos partes, ¿sí? O como decíamos recién, el todo es más que la suma de las partes. La lógica del todo es mayor a la suma de las partes, a la lógica de la suma de las partes. No es entendiendo la lógica de los dedos que voy a entender la mano. No es entendiendo la lógica de los individuos que voy a entender la lógica de la familia, por ejemplo, o de ciertas familias, ya que hay configuraciones de familias diferentes, ¿sí? Pero ya la dinámica familiar no se explica como una sumatoria de individualidades. Bueno, imagínense lo social, ¿sí? Entonces, Durkheim señala radicalmente que con lo social aparece una lógica que hay que conocer, que todavía no se conoce, y él lo dice honestamente, que hay que investigar, pero que sabemos que no se explica por la lógica individual, no se confunde, ¿sí?, ni con la psicología ni con la biología, ¿sí? No es algo que ni está en la materia tradicionalmente llamada materia positiva, ¿sí?, pero tampoco se confunde con la materia psicológica del individuo, consciente o inconsciente, pero dentro de la lógica individual, ¿sí? Entonces, el hecho social está fuera de la conciencia de los individuos. Y uno diría, pero ¿cómo está fuera de la conciencia? Bueno, tomemos el ejemplo de los festejos de los cumpleaños, ¿sí? ¿Qué señalamos con los festejos de los cumpleaños? Que prácticamente nadie de los estudiantes, nadie de ustedes, sabía exactamente por qué se festejan los festejos de los cumpleaños así. Y vayamos a algunas respuestas. Por supuesto que Samantha enriqueció ya algunas respuestas, como la cantidad de velas, o los 3 deseos, o la tirada de oreja, o las piñatas, ¿sí?, como elementos regionales. Yo voy a hacer algo más general y más abarcativo, ¿sí? Pero voy a responder un poquito las preguntas que dejé planteadas la vez pasada. La torta o el pastel ya habíamos dicho que es un alimento ritual, que está en calidad de metáfora en el lugar del otro, en el lugar del homenajeado, de uno en realidad, en el lugar del que cumple años, ¿sí? Por eso está hecho de sus gustos, de sus formas, de sus etcétera, ¿sí?, de sus rasgos. La luz, la vela iluminada o iluminando, tiene una alta significación, una alta simbología en la mayor cantidad de culturas conocidas por la humanidad, conocidas por el ser humano, en el que, a ver cómo decirlo, la significancia, la imagen de la vela prendida es la del ser, el ser del ser humano, es la vida humana una vela prendida en general. En las culturas donde se halla la vela como objeto, en general en los rituales, en las iglesias, ¿sí?, poner una vela, más allá de las significaciones escolásticas religiosas, culturalmente una vela representa el ser, la vida del ser. ¿Por qué la prende cualquiera menos el que cumple años? Porque uno recibe la vida de un otro. Ningún ser nace de sí mismo. La vida la recibimos de un otro. De hecho, se dice cuando una mujer, o se decía cuando una mujer paría o pare, que da a luz, ¿sí? Viene al mundo una luz, o una luz se ha extinguido, ¿sí? Entonces, la vela prendida es el ser, la prende cualquiera menos el homenajeado, porque nadie se da la vida a sí mismo, y se tiene la obligación de extinguirla. Yo, que no pedí nacer, como puede rezar un canto neurótico, yo, que no pedí nacer, estoy obligado a consumar mi ser, ¿sí? ¿Qué ser? ¿El ser en abstracto? No, el ser de un ciclo, ¿sí? Los festejos de los cumpleaños vienen de los tiempos en el que se medían las cuestiones, si se quiere,
se medían las cuestiones en términos de ciclos, ¿sí? En términos no necesariamente numéricos, pero sí numéricos, pero en calidad de ciclos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que el que muere es el que estuvo ahora, y por eso cuando uno sopla las velas, vuelve a saludar a la gente que estaba ya ahí, porque esa gente fue testigo de un pasaje ritual. La gente que vio que yo apagué las velas, está viendo nacer a un nuevo ser, a una faceta de su nuevo ser, y dejando ir al que fue. Es decir, yo que cumplo 42, muere el que tenía 41, viene el que tiene 42 y saluda a los que han sido testigos de ese pasaje ritual. Ahora, si cada uno tiene conciencia de esto cuando hace el cumpleaños, lo que menos va a hacer es festejarlo. Primero, la gente que come la torta tiene que comerse el símbolo del otro, y encima la carga existencial que tiene esto es realmente abrumadora, porque apagar la vela quiere decir consumar el ser, llevarlo a su prosecución, a su realización, extinguirla, ¿sí? Soplar la vela en el sentido apagarla, no consumirla, terminar de consumirla. Por suerte, los individuos que realizamos los festejos de los cumpleaños, en la mayor generalidad de los casos, no somos conscientes de esto, ni inconscientes, no está en nuestro psiquismo esto. ¿Y de dónde está? En los vínculos entre las personas, en los sistemas que organizan los vínculos entre las personas. Pero esto está por fuera de las conciencias de los individuos. Por eso los individuos, ustedes y yo cuando no sabía esto, nos representamos al cumpleaños como que nos juntamos porque tenemos ganas, porque nos divertimos, porque nos reunimos, porque celebramos la vida. Sí, por supuesto que sí. Pero la significación antropológica, la significación de estudiar el hecho como cosa, ¿sí? De qué significa el pastel, qué significa el otro, que la vela es el ser, que se la prende porque uno la recibe de un otro y uno tiene que apagarla, y que los demás saludan. Si uno tuviera todo eso, si uno supiera todo eso, sería bastante angustiante, de hecho. Les cuento que más de un alumno me ha contado que después de haber sabido esto, no le resultó lo mismo un festejo de cumpleaños, que ya saberlo era distinto, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que las tradiciones, los rituales, incluso los ritos, no necesitan de la conciencia individual para reproducirse. Se reproducen mejor, incluso invisibilizándose, es decir, por fuera de las conciencias individuales, ¿sí? ¿Y por qué lo hace uno? Porque así lo han enseñado, por hábito, por costumbre, ¿sí? El hábito realmente tiene una fuerza tremenda. Uno por hábito hace cosas que ni se pregunta, ¿sí? ¿Me explico hasta acá? Por eso el hecho social es algo que está fuera de la conciencia de los individuos, ¿sí? No tenemos más que... Nosotros la actuamos, ¿sí? Nosotros festejamos los cumpleaños, por supuesto, pero ¿somos los que elegimos la forma de festejarlos? Nosotros no, pero incluso ni siquiera nuestros padres. Y ni siquiera los primeros, los que le hicieron, porque los que le hicieron tampoco sabían muy bien por qué lo hacían, ¿sí? Esta es una cuestión muy importante a señalar, porque dudo mucho que... No creo que podamos pasar a Max Weber, que era el autor que me hubiera gustado avanzar en la materia, pero dado que no nos quedan más de 2 semanas como mucho de clases, lo veo poco menos que imposible. Así que me voy a contentar con que terminemos de ver, terminemos de presentar, terminemos de desarrollar las ideas principales de este enorme autor, que también merece ser casi un padre de la sociología moderna, Émile Durkheim. Y lo fundamental que quiero dejar por lo menos señalado hoy, y que es leitmotiv de la anteúltima clase y de las próximas que tengamos, como el hecho social en el que podemos ubicar los festejos típicos de los cumpleaños, el lenguaje, los códigos. Sé que me quedó pendiente el tema de Galileo y de los códigos
como movimiento exterior, que bueno, prometo que lo voy a desarrollar la clase del viernes. El viernes haremos la clase número 14. Ahí voy a comenzar con Galileo y con el movimiento del racionalismo, que sé que planteó dudas, pero le pido que lean y relean el texto, que le den más de una leída, ¿sí? Van a ver que el ejemplo de Galileo en realidad tiene la pretensión, para Durkheim y para mí, de señalar que el objeto social, al ser un objeto harto complejo, de una complejidad fundamental, debe poder hacer un movimiento racionalista y en lugar de ir directamente a observar el fenómeno, porque no se puede, es como querer observar desde la Tierra el movimiento que la misma Tierra realiza. Desde la Tierra no puedo observar que la Tierra se mueve. Puedo derivar el movimiento por movimientos ilusorios que produce el moverse en el universo. ¿Me explico? No es directamente que voy a advertir que la Tierra se mueve estando en la Tierra, sino que lo puedo derivar, puedo hacer derivaciones lógicas, puedo deducir, ¿sí?, a partir de fenómenos fallidos, de ilusiones como la paralaje, que producen movimientos aparentes que realmente solo se explican por movimientos propios inadvertidos por la propia posición en la que estamos. Bueno, un sociólogo, un antropólogo, incluso un psicólogo, un lingüista, frente a sus objetos de investigación, está frente a un objeto complejo, que no puede ir directamente y que tiene que ser un rodeo, ¿sí? Tiene que ver los signos exteriores que la derivan. Si yo quiero ver las conductas morales de un pueblo, verlas en abstracto o ir a ver lo que yo creo que son, no. No, siguiendo a Durkheim, primero hay que tratarlas como cosas. No son cosas, pero hay que tratarlas como si lo fueran. Cosas que están fuera de mí. ¿Dónde lo puedo ir a ver? En signos exteriores. ¿Cuál es un signo exterior? La escritura del código. Un código moral tiene un escrito. La escritura del código y luego el fenómeno en el que las conductas de los individuos tratan de acomodarse a eso. Porque finalmente, ¿para qué sirve una conducta moral? Para corregir, para ser ejemplar, para tratar de ser un modelo. Entonces los individuos tratarán de acomodar su conducta lo más cercanamente posible según circunstancias particulares. Pero lo cierto es que van a tratar de ajustar en mayor o menor medida esas cuestiones, ¿sí? Entonces, en el movimiento entre el código escrito y cómo las conductas se acomodan al código, voy a percibir el fenómeno moral. ¿Me explico? Sé que fui un poco rápido acá, pero era para explicar un poco lo de Galileo, que ahora lo estoy diciendo rapidito, lo desarrollaremos mejor la próxima clase, ¿sí? Bueno, lean y relean el texto. Bueno, espero haber sido claro. Váyanme comentando un poco las consecuencias, dudas y preguntas en los grupos o por mail. Muchas gracias.